Continuamos con la agenda de la tarde en el Circuito 3, Ríos y Ciudades, amalgama perfecta para la competitividad. Carlos Salazar, Federico Zárate, Ezequiel Lemos y Germán Becker estarán con nosotros hablando sobre las acciones en la preservación de los ríos y su integración al paisaje urbano. Ellos tendrán un diálogo sobre iniciativas de regeneración urbana donde la naturaleza, la participación ciudadana y la cultura son el centro de la transformación territorial. Carlos Salazar Echavarría servirá en esta conversación como moderador. Es arquitecto de la Universidad Javeriana, con maestrías en Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes y en Políticas Urbanas y Sociales de la Universidad de Columbia en Nueva York. Tiene más de 20 años de experiencia internacional en desarrollo urbano, sostenibilidad, planificación territorial y reducción de la pobreza. Actualmente es especialista líder en desarrollo urbano y vivienda del BID en Colombia, donde lidera programas multisectoriales innovadores en contextos urbanos complejos y territorios en transición, promoviendo soluciones sostenibles con enfoque territorial. Federico Zárate es el intendente o alcalde de Jesús María en Argentina. Su trayectoria en la política inició en el año 2011, cuando decidió involucrarse en la participación ciudadana, marcando el inicio de una carrera dedicada al servicio público. Durante su recorrido, se instruyó y participó de diferentes espacios de formación académica en materia de política pública. Germán Becker, de la Alcaldía de Santiago de Chile, tiene una reconocida trayectoria en el ámbito público. Fue diputado de la República de Chile durante 4 periodos consecutivos, impulsando diversas leyes en materias medioambientales con énfasis en recursos hídricos. Actualmente se desempeña como jefe de gabinete del alcalde, el señor Mario Desbordes Jiménez, en la ilustre Municipalidad de Santiago de Chile. Ezequiel Emiliano Lemos es el intendente de Río Ceballos en Argentina. Estudió gestión pública en la Universidad Católica de Córdoba y es el intendente más joven de la historia de su ciudad. Su gestión impulsa una ciudad ambientalmente sana y sostenible con eje en la preservación de los ecosistemas. Antes de iniciar, le pido por favor al público que está en la parte de atrás que nos ayuden guardando silencio para que el público que está aquí adelante pueda oír lo que tienen estos expertos por contar. Mil gracias a todos, bienvenidos y que disfruten la conversación. Había una vez un niño que se llamaba Juanito. Juanito vivía en una ciudad que era atravesada por un río. Y el río no solo estaba cercano a su casa, sino que además se había convertido en su mejor amigo. Juanito había aprendido del río muchísimas cosas: su curiosidad por la naturaleza, apreciar las plantas, los peces, las aves. Había aprendido a lanzar piedras y que las piedras rebotaran en la superficie del río. Había aprendido cómo la luz del sol bailaba en los reflejos del agua. Había aprendido que cuando tenía mucho calor podía lanzarse al río y saciar esa sensación. Juanito pensaba que el río era eterno y que iba a ser eterno. Luego Juanito creció y fue adolescente y empezó a darse cuenta que el río estaba cambiando. Oía a los adultos hablar mal del río, a relacionarlo con problemas, que el río es sucio, que el río huele mal, que el río trae mosquitos, que el río genera inundaciones. Y vio cómo poco a poco el río iba siendo encerrado por muros de concreto hasta que finalmente taparon el río, escondieron el río. Y Juanito estaba muy triste porque su gran amigo estaba desapareciendo. La ciudad le había dado la espalda al río por el que fue fundado y alrededor del cual creció. Ya cuando era adulto, Juanito
pensaba en aquella ciudad de su niñez y se daba cuenta cómo esta ciudad actual era una ciudad gris, era una ciudad muchísimo más calurosa, era una ciudad sedienta y era una ciudad más vulnerable, porque paradójicamente, a pesar de que antes de que taparan el río era culpado por las inundaciones, ahora que el río estaba tapado existían más inundaciones. Juanito oía cómo las personas hablaban y decían, se preguntaban, ¿qué pasó con la frescura de nuestra ciudad? ¿Por qué nuestra ciudad es más caliente? ¿Qué pasó con por qué estamos sufriendo tanto cada vez que hay lluvias? ¿Por qué nuestros niños no tienen esa conexión con la naturaleza que nosotros teníamos? Y Juanito, con mucha nostalgia, en su interior sonreía porque él sabía la respuesta, y es que las personas habían olvidado el río. Pero el río no desapareció, el río estaba ahí, corriendo, cercano al corazón de la ciudad. Y Juanito se convirtió en un líder social y en un trabajo junto con el sector público, con las empresas de su ciudad, buscó a ese río y volvió a sacar el río. La ciudad lo abrazó con parques lineales, la comunidad se apropió de ese río y devolvieron ese espacio que existía en el río. La ciudad volvió a transformarse, a la ciudad volvió la vida cultural, la vida comunitaria, y volvió la identidad de la ciudad. En estos 3 momentos, el río pasó de ser la razón de ser de la ciudad a ser el enemigo de la ciudad y nuevamente el aliado del futuro de la ciudad. Colorín colorado, se acabó la fábula que quise traerles acá. Cuando yo estaba pequeño, y mi amigo Andrés Blanco, que compartió colegio conmigo, se recordará, teníamos una profesora de español que se llamaba Graciela, y Graciela me explicó que toda historia tenía un inicio, un nudo y un desenlace. Ella estaría orgullosa que esta historia que imaginé esta mañana tiene precisamente esas 3 partes y que de alguna manera están en paralelo con la historia del río y la historia de la vida de Juanito, que es la misma historia de nuestras ciudades latinoamericanas con río. Nuestras ciudades están en alguno de esos 3 momentos, o ya sea en la plenitud del inicio, en la decadencia del río, o como la ciudad que es anfitriona en este momento, Montería, están en el renacer del río. Entonces, en esta hora fatídica, post almuerzo, pero sé que mis compañeros de panel van a hacer todo lo posible para que este no sea el panel de la modorra, vamos a oír las historias y las presentaciones que nos quieren traer, y voy a empezar con Federico Zárate, que es el intendente de Jesús María, una ciudad en Córdoba, Argentina, que tiene una identidad cultural muy arraigada, es sede de tradiciones emblemáticas, y en este momento Federico nos va a mostrar cómo están trabajando para integrar la recuperación del río con la vida urbana y comunitaria. Por favor, Federico. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Yo me voy a parar. Bueno, primero que nada agradecer a Edna, a River City, a Hugo en representación de toda la alcaldía. La verdad que nos hemos sentido sumamente cómodos. Felicitar a todo Montería, realmente son unos excelentes anfitriones y estamos muy felices de estar aquí acompañando y aprendiendo y contando parte de las experiencias también que podemos compartir en una ciudad como con la escala de Jesús María. Contarles un poco dónde está Jesús María, si bien Carlos es una pequeña introducción. Nosotros nos encontramos en el centro norte de la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba es la segunda provincia más importante y con más cantidad de habitantes de la República Argentina. Una ciudad caracterizada principalmente por sus servicios, con un entramado comercial muy fuerte, y nosotros siempre lo decimos, somos la puerta del norte del país, ya que la ruta principal, la ruta nacional número 9 de la Argentina, atraviesa Jesús María de punta a punta y es la única que conecta prácticamente el resto de la Argentina hacia Buenos Aires, hacia Córdoba capital, así que tenemos ese gran beneficio y ese gran lujo de ser estratégicamente
estar bien ubicados. Recién lo decía, la Puerta del Norte con un hub tecnológico apostando mucho a la tecnología. Somos un polo financiero fundamental dentro del departamento Colón, la cabecera actualmente de la región Colón, la segunda región más importante de la provincia de Córdoba. Un poquito quería compartir los ejes de gestión, principalmente por este que tenemos acá, que es Ciudad Verde, que hace 10 años lo venimos trabajando y que ya han pasado 3 gestiones, 2 de partidos políticos distintos, y realmente hemos seguido sosteniendo este eje de gestión. Voy a tratar de ir rápido, pero quiero hacer un alto porque si bien somos muy conocidos por tener uno de los 15 patrimonios de la humanidad de la Argentina, está situado en Jesús María, es una estancia jesuítica del año 1618, yo siempre digo que el segundo patrimonio más importante que tiene Jesús María y uno de los patrimonios más importantes de la Argentina es nuestro Festival Nacional de Domi Folclore, que ahí van a leer una frase que dice que es el festival más grande del país, que así lo es. Recibe más de 400.000 personas en 10 días, es un activo comercial y económico fundamental, pero ahí van a leer la segunda oración, que dice que es con el fin más solidario del mundo, y esto me gusta contarlo y siempre robarme algunos minutos de la presentación, porque este festival, que es el más importante de la Argentina, que reúne las tradiciones de nuestro país, es realizado por 1000 personas, de las cuales todos son voluntarios. Son todos los padres de las instituciones, de las 34 instituciones educativas de nuestra ciudad, que aportan parte de su tiempo para organizar este festival y que aquello que se genera y la ganancia y la utilidad que genera este festival va destinado a infraestructura y a pedagogía de cada una de esas escuelas. Este año tuvimos el placer, siempre digo el placer, verdadero placer, de tener $2 millones de utilidad que fueron destinados justamente a cada una de las instituciones educativas de nuestra ciudad, y eso, sin dudas, termina repercutiendo el día de mañana también en la formación de cada uno de nuestros ciudadanos. Algunos reconocimientos quería pasar rápido. Fuimos el año pasado reconocidos como la buena gestión municipal del año 2024 por el Congreso de la Nación. En el 2022 reconocidos como la ciudad eficiente en Argentina. Por desempeño educativo, hace poquito nuestro gobierno de la provincia de Córdoba también nos hizo un reconocimiento por los estándares altos que tenemos en materia de educación, y ASAP, la Asociación de Transparencia Argentina, nos declaró el municipio más transparente también en el año 2019 de la Argentina. Yendo al tema principalmente que nos convoca aquí, que es justamente el crecimiento de las ciudades o la importancia y la influencia que han tenido los ríos, nuestra ciudad se ve atravesada en todo su recorrido por nuestro río Huánuzácate. Un río con las características tradicionales de los ríos de pie de sierras de nuestra provincia, que son ríos poco caudalosos, pero que son ríos que en momentos de precipitaciones intensas, como solemos tener en zona alta, en zona de sierras, generalmente si no nos agarra bien parados, con planificación, nos generan algunos problemas importantes. Este río tiene 18 kilómetros de longitud, pasa prácticamente por 9 barrios, costea 9 barrios de la ciudad. Y principalmente me interesaba mostrarle cómo es el río. Estos son nuestros ríos. Yo veía acá Montería, veo otras ciudades, tienen la posibilidad de tener ríos caudalosos para poder navegar. Bueno, nuestros son así como un hilito de agua chiquito, pero que tienen la particularidad de convertirse en esto. En el año 2015 tuvimos justamente un fenómeno importantísimo, una precipitación extraordinaria de cerca de 300 milímetros, 350 milímetros, y río abajo, lógicamente lo sentimos, y lo sentimos de esta manera. Y ahí de nuevo, después de mucho tiempo, empezamos a entender que teníamos que estar de frente al río, volver a prestarle atención a esta maravilla que seguramente los pueblos originarios lo eligieron, y que nosotros, al disfrutarlo de manera un poco más banal, si se quiere, perdimos un poco el sentido de lo que significa realmente planificar. En el año 2015, después de esa inundación, empezamos a trabajar en un plan estratégico. Esto es una pequeña cronología de lo que voy a ir contando ahora en el transcurso de la presentación. Pero quería mostrarles los barrios. Así quedaron los barrios. 4 de esos 6 barrios
Tres de esos barrios fueron afectados, se llevaron casas, lamentablemente se llevaron vidas también. Tuvimos la pérdida de personas también por falta de planificación. Y esta situación nos interpeló para siempre. Y empezamos a trabajar fuertemente en un plan estratégico para empezar esa reconstrucción. Primero, a través de un estudio geohidrográfico realizado por los principales geólogos de la Argentina. Era nuestra base, nuestro punto de partida, un buen diagnóstico para poder planificar a lo largo de los años cómo íbamos a abordar este río. Lo primero que nos arrojó en registros históricos, que entre 1970 y el 2016 Jesús María había tenido 11 eventos de magnitud, y lo más importante es que cada 10 años tenemos un evento de magnitud y cada 100 uno extraordinario. Ya con eso sobre la mesa, sumado a la geomorfología que tiene nuestro río, empezamos a trabajar en este plan estratégico. Lo primero lo abordamos desde dos ejes. Yo siempre digo, el primero, la infraestructura. La infraestructura dura, la infraestructura que garantiza mayor seguridad. Hicimos engavionados, gaviones prácticamente en todas las zonas que estaban identificadas como inundables, pero lo más importante es esa infraestructura repercutía río arriba, donde junto con el gobierno de nuestra provincia implementamos el sistema de lagunas de retardo y de terrazas, donde se construyeron 56 lagunas de retardo, justamente para permitir que el agua bajara con menor intensidad en nuestra ciudad. Y en segundo lugar, para armar un plan de contingencia, de una emergencia, instalamos 9 estaciones alert que nos van comunicando y nos van informando las precipitaciones que tenemos en nuestras cuencas y principalmente también la intensidad con la que viene bajando la creciente del río. Yo decía que había dos patas. Una es la infraestructura y la otra, que a mi criterio es la más importante de todas y que tiene que ver con la participación ciudadana, como lo suelen decir todos, pero a mí me convence más el compromiso comunitario. Porque toda esa infraestructura, sin compromiso comunitario, termina siendo una estructura vacía. Termina siendo algo duro, algo que no se puede palpar, algo que puede generar identidad, se puede uno sentir parte de eso, pero realmente lo que buscamos fue el compromiso comunitario. En ese sentido, empezamos a trabajar sobre 2 proyectos. Uno se llamó Jesús María Proyecta, pensando en la ciudad para los próximos 25 años, y el otro Más Ciudadanos. ¿Qué abordábamos? La ciudad en general, pero principalmente también cómo empezar a trabajar de manera comunitaria el río. Y traigo algunos breves ejemplos. El primero, una asociación público-privada, fue el primer nacimiento de esta reserva natural en la ribera del río, Parque del Oeste, donde un privado nos donó 97 hectáreas y pudimos empezar a trabajar fuertemente en materia de recuperación, primero de la biodiversidad y de la zona ribereña. Creamos uno de los pulmones verdes más grandes de nuestra ciudad. Empezamos a proteger nuestro dique de afloramiento, nuestro principal afluente de agua, lo tenemos ahí. Reforzamos los márgenes, reforestamos muchísimo. Nos dio el puntapié para empezar a trabajar en un nuevo código territorial que el año pasado ya lo pusimos en marcha y donde también tiene una prioridad importante la ribera del río. Y además de todo esto, este espacio se terminó convirtiendo, estas prácticamente 100 hectáreas, a pesar de ser un espacio de bioconservación y de bioremediación, terminó convirtiéndose en el tercer atractivo turístico de nuestra ciudad. O sea, lo que empezamos haciéndolo con un sentido de remediación, de conservación, termina siendo hoy uno de los principales activos económicos de nuestra ciudad y principalmente también un aula verde. Han pasado más de 15.000 alumnos a conocer el Parque del Oeste, a recorrerlo y a entender también por qué la importancia de la conservación de nuestro río y de nuestra naturaleza. En el año 2024, el año pasado, a través de un programa de presupuesto participativo, ya solo los vecinos, sin el paraguas de esos programas, decidieron presentar 3 barrios de la ciudad, el avance y principalmente el desarrollo de un nuevo parque ecológico. Lo inauguramos el año pasado, es el primer parque ecológico en zona inundable, donde se puede recorrer,
y hoy es el cuarto atractivo turístico también. Ahí iniciamos una reforestación importantísima, es uno de los nodos, ya les voy a contar de qué, pero también nació de la voluntad de nuestra gente, nació del compromiso comunitario y del trabajo obviamente con los profesionales. Este es el barrio que yo les mostraba cuando ustedes vieron hace un ratito las casas que se habían derrumbado. Bueno, así está este barrio hoy. En toda la ribera del río fuimos reconstruyendo con mobiliario, con ciclovías, con intervenciones artísticas. Aquí no se nota, pero hay una escultura justo en esa rotonda de unos escultores más famosos de la provincia de Córdoba. Generamos espacios para que la gente se vuelva a apropiar de la zona ribereña y que principalmente deje de sentir esa connotación negativa que en el 2015 el río había generado en nuestra comunidad y vuelva a sentir que el río forma parte de manera positiva y que hay muchísimo para explotar junto con el río en nuestra ciudad. El Parque Aguamansa es el tercer parque que estamos desarrollando. Esto lo estamos desarrollando con las escuelas primarias de Jesús María. Estamos trabajando en lo que es todo lo que tiene que ver con la reforestación y con la recuperación, donde va a haber también una zona gastronómica, ya tiene ciclovías determinadas, un buen mobiliario, buena iluminación y la gente, la verdad, ya se ha apropiado del espacio y ahora vamos por una propuesta también en términos económicos de concesión privada para que este nuevo parque también tenga un impulso diferente en materia de turismo y principalmente también en el desarrollo económico. Lo último, ya me pasé un par de minutos. Todas estas acciones formaron parte de un plan de los últimos 10 años, donde los fuimos trabajando por etapas y por zonas principalmente las más complejas en materia de inundaciones o en materia de riesgos. Nosotros siempre decimos en nuestra ciudad que siempre nos gusta ir por más. Y este año empezamos a trabajar en lo que va a ser el biocorredor. Ya nos animamos a decir que vamos a trabajar sobre 11 kilómetros y medio del río, donde vamos a conformar un biocorredor. Acá los que son de la alcaldía de Montería queremos tener nuestra ronda de Sinú y queremos ir por más kilómetros que ustedes. Nos parece importante trabajar en esa recuperación. Son 6 nodos, algunos de ellos ya están consolidados, como por ejemplo Riberas Oeste, 5 transiciones y lo que buscamos en este proceso de reconstrucción, que nos va a llevar cerca de 3 años, es que justamente a través del Estado, de la participación ciudadana, de la asociación pública-privada, nosotros podamos proteger y remediar todos los ecosistemas regionales de nuestra ciudad, garantizar también, que no es menor, el vínculo entre ellos, el nexo entre ellos, justamente para seguir sosteniendo y manteniendo la diversidad biológica y principalmente proteger también a nuestra ciudadanía, proteger a nuestros vecinos y que el río pase a ser nuevamente ese aliado que por tantos años ha sido de Jesús María. Para cerrar, decirles que este tipo de trabajos con una visión a largo plazo y de política pública, yo soy un convencido que es necesario sostenerlo con 2 factores. Primero, quienes están en la toma de decisiones, sean de la función pública, sean del privado, sean de las instituciones de tercer sector, cada decisión que tomen lo tienen que hacer sin medir los costos políticos. Muchas veces todos queremos hacer las cosas rápidos en 4 años para dejar una huella y tenemos que entender que a veces somos los responsables de dejar una semilla. Así que este biocorredor también es empezar a dejar esa semilla que creemos que es muy importante y dejar los egos muchas veces de lado. Y lo segundo, que a mi criterio es lo más importante, es que todos entendamos que podemos trabajar vinculados, podemos trabajar de manera aliada, podemos tener las mejores intenciones, pero una verdadera política pública se sostiene en el tiempo si se la apropia la comunidad. Cuando yo les decía de la construcción comunitaria, se trata de esto, que trascienda justamente las personas, que trascienda las caras, que trascienda los espacios políticos y que principalmente sea el ciudadano y los vecinos los que sostengan una política pública. Así que muchísimas gracias. Los dejo con un pequeño video que resume un poco lo que es mi ciudad y no la ciudad que por ahí todos creemos que crecen, se desarrollan y se impulsan de manera inerte, sino que tiene que ver con el impulso que le da la gente y el amor que le da la gente para que sean grandes. Muchas gracias.
Jesús María es especial. Es una ciudad de raíces muy profundas, pero raíces que no inmovilizan. Todo lo contrario, te impulsan. Desde el vamos para adelante. Vamos para adelante como nuestros abuelos. Y lograron construir una comunidad orgullosa y laburante como pocas. Es verdad, podríamos haber sido un pueblito pintoresco al costado del camino. Y estaría muy bien. Tenemos sierras, los mejores asados del mundo, actividades, pero no, vamos más allá. Por eso desarrollamos una economía propia y pujante. Por eso pensamos y hacemos en grande. ¡Cuánta emoción, Jesús María! Por eso estamos integrados y así nos convertimos en la ciudad referente de la región. Jesús María es especial. Está hecha de algo más fuerte que cemento y ladrillos. Tiene algo más. Algo que nos empuja constantemente adelante. Algo que nos motiva. Exactamente eso. Motiva. Jesús María motiva. Muchas gracias, Federico. Y fuiste muy humilde, algo único en un argentino, porque no mencionó que el otro patrimonio de la humanidad de Jesús María es que tiene los mejores asados del mundo. Sí, sí. Pero bueno. Somos marca registrada, tenemos los mejores asados del mundo, pero no quería discutir con mis colegas argentinos. Así que estás invitado, Hugo, a probarlos. Muy bien. Bueno, ahora tenemos a Ezequiel Lemos, que es el intendente de Río Ceballos, también una municipalidad en Córdoba, Argentina, que ha sufrido una presión enorme en los ecosistemas. Ezequiel nos va a contar las estrategias y esas soluciones creativas que están haciendo para equilibrar el turismo, es una ciudad turística, con la conservación y con ese crecimiento y ese desarrollo urbano. Ezequiel, por favor. Bueno, muchas gracias, Carlos. Primero, en primer lugar, un agradecimiento especial al alcalde Hugo, a Edna y a todo el equipo de River City por hacer posible este tan prestigioso congreso que reúne a expertos, alcaldes, intendentes. En el caso personal, yo no soy un experto, yo soy un alcalde, un humilde intendente que ha sido elegido por la mayoría de mis ciudadanos y que tiene la firme decisión y la convicción de sentar bases normativas que generen los cimientos para proporcionar un crecimiento que sea ordenado y que se anime a pensar en el futuro de los 20 y 30 años por delante. Río Ceballos se encuentra en la provincia de Córdoba, se encuentra a pocos minutos de la capital de la provincia de Córdoba. Miren cómo será importante el río, ¿no? Que para nosotros es identidad porque lo llevamos en nuestro escudo, lo llevamos también en nuestra bandera, se la voy a mostrar. Y también lo llevamos hasta en el nombre de nuestra ciudad. Por eso quiero compartirles a todos ustedes un poco de la experiencia de Río Ceballos. Queremos reflexionar sobre cómo hacer que las ciudades crezcan, sigan desarrollándose, pero sin perder su esencia natural. Y ahí el río juega un rol que es fundamental, es trascendental. No solamente como un recurso ambiental, sino también como parte de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestra memoria y de nuestra vida en comunidad. Tengo un asistente de lujo hoy. Fede, por favor, pásame de placa. Río Ceballos creció mucho, muchísimo en los últimos tiempos, pero lo hizo de manera desordenada, sin planificación. Se ocuparon tierras, en muchos casos fueron empujados por intereses inmobiliarios y eso generó barrios dispersos, sin conexión entre sí. Este modelo trajo problemas, no solamente ambientales, sino también hubo presión sobre los servicios básicos y también generó desigualdad y segregación. Nuestra ciudad es diversa. Tiene un sector serrano, con bosques nativos, y también tiene un sector que es llano,
con chacras, con fábricas, y también tiene un centro urbano que se organiza alrededor del río, de las lomas y de una ruta, de una autovía, la E53. En los últimos años, ese sector creció muchísimo, se han desarrollado barrios semicerrados que aportan recursos, claro, pero también generaron segregación social y presión sobre el agua. Todo esto deriva a un modelo urbano que es difuso y que es difícil de sostener en el tiempo. Miren, en Argentina el territorio se organiza en provincias y las provincias en municipios y ciudades. Y son las provincias las que determinan el ejido urbano de cada una de las localidades. A mí me tocó asumir en diciembre del 2023 con una ciudad que tenía 2.800 hectáreas. Después de mucho trabajo, un trabajo que comenzó en el año 2008 y que me tocó concluirlo a mí, Río Ceballos pasó a tener 12.800 hectáreas. Empezamos con 2.800 hectáreas y hoy Río Ceballos cuenta con un ejido definido de 12.800 hectáreas. Casi que quintuplicamos la superficie. Río Ceballos, en su génesis, nació como ciudad turística y el río siempre fue el corazón de esa identidad. Los balnearios, los clubes, los hoteles, los veraneantes hicieron del agua un espacio de encuentro y de pertenencia. Hoy, producto de ese crecimiento desordenado que les comentaba, de esa urbanización desordenada sin planificación, que debilita la cohesión social y transforma el río en un simple desagüe, en un simple límite físico. Todo eso se dio a medida que fue creciendo la ciudad de manera desordenada y dejando el auge turístico de lado. Recién Federico muy bien contaba la experiencia del año 2015. Mi ciudad está dentro de la región de Jesús María y compartimos también el corredor de Sierras Chicas con Villa Allende y con La Calera. Ese 15 de febrero fue fatídico para todos nosotros porque durante casi 12 horas cayeron, dependiendo de la zona, alrededor de 300 milímetros. Así venía el río ese 15 de febrero. Se llevó puesta la historia, se llevó vidas, incluso amigos míos perdí en ese momento. Créame que ese momento para la ciudadanía fue un punto de inflexión, porque también ese 15 de febrero se llevó ese desinterés generalizado y nos hizo volver a reflexionar acerca de la importancia del río. En ese sentido, ese punto de inflexión nos obligó a nosotros a ponernos a elaborar una salida entre la reconstrucción y la planificación a futuro. Proyectos como el circuito de Costanera o el parque lineal metropolitano, que ya se los voy a mostrar en las próximas placas, buscan devolverle la vida y el significado, convirtiéndolo nuevamente en un punto de encuentro, de recreación, para recuperar la relación que teníamos con el río. Y esto no es solamente una acción ambiental, esto también fortalece la memoria y también fortalece el sentido de comunidad. Desde el año 2024, junto a mi equipo, venimos trabajando en una normativa que unifique los criterios y que siente las bases del crecimiento para los próximos 20 y 30 años. Porque creemos que una ciudad ordenada y sostenible necesita reglas que sean claras, pero sobre todo necesita la participación del vecino y la validación social para construir consensos y validar las decisiones. En este marco estamos impulsando la redacción de un código de ordenamiento urbano integral. La idea es dejar atrás las ordenanzas, que muchas de ellas son dispersas,
y muchas veces son contradictorias, y construir un nuevo marco que nos dé previsibilidad, con una visión, una clara visión de ordenamiento territorial. Es un término que se está utilizando en los últimos tiempos, que ha tomado gran relevancia y que busca organizar el uso y el aprovechamiento del territorio de manera sostenible, considerando factores sociales, factores económicos y factores ambientales. Para lograr un modelo de ciudad, Río Ceballos necesita ese código de ordenamiento urbano integral. Este nuevo marco, ¿qué plantea? Plantea unificar criterios normativos para dar seguridad jurídica, plantea crear una oficina de regularización de títulos y el Instituto Municipal de Planificación Municipal que se encargue de planificar la ciudad para los próximos años, con una visión ya largoplacista. Busca regular la plusvalía urbana de modo tal que las mejoras que se logren en el valor del suelo también beneficien a la comunidad. Promover también convenios público-privados para financiar espacios verdes y obra pública de calidad. Y además, vamos a incorporar también herramientas modernas, como la transferencia de derechos sobre la construcción para orientar el crecimiento hacia las zonas aptas. Nuestra ordenanza de uso del suelo actual nos invita cada 5 años a revisarla, porque entiende que el ordenamiento es una cuestión dinámica. Pero nosotros decidimos ir por más y elaborar este código de ordenamiento urbano. Este código debe nacer con participación social. Por eso proponemos abrir mesas de diálogos, talleres participativos, presupuestos participativos, mapeos de problemas para codiseñar este ordenamiento urbano. Que en definitiva, la idea no es que sea un texto legal, la idea es que sea un pacto entre vecinos, entre el Estado y también entre el sector privado, de cómo desean ellos y nosotros y todos juntos habitar el suelo de Río Ceballos. La participación ciudadana acá es clave. Miren, yo cuento con la mayoría absoluta para la aprobación de esta normativa, pero necesito, y la ciudad necesita la licencia social, porque eso otorga aceptación y da legitimidad a un proyecto y también lo determina como política pública y eso asegura que se sostenga también a lo largo del tiempo. Este código es fundamental también, ¿por qué? Porque como les conté, Río Ceballos hoy tiene 12.800 hectáreas, pero saben que casi la mitad de esa extensión son reservas hídricas protegidas. Río Ceballos tomó la decisión de proteger sus fuentes de agua con 2 reservas principales. La reserva La Quebrada, que es esta que ven acá, que es un embalse que sirve para la acumulación, para la provisión posterior del agua. Cuenta con cerca de 5.000 hectáreas. Y la reserva Los Manantiales, que es una reserva municipal creada por ordenanza, por ley, en el año 2008. Yo siempre digo, mientras muchos tienen reservas de papel, y esto me genera mucho orgullo, la nuestra, Los Manantiales, es una reserva que está institucionalizada, organizada y 100% operativa. Déjenme mostrarles un video de esto que nos genera tanto orgullo a los ríos ceballenses.
Bueno, muchas gracias. La verdad que es un orgullo, porque en el año 2008 creamos esa reserva municipal, y además de ser orgulloso de eso, porque soy hijo de mi ciudad, en ese año mi padre era el alcalde de la ciudad y también tuvo una visión sustentable sobre el ambiente y sobre el río. Pasamos, Fede. En paralelo, y voy a acelerar rápido porque ya estoy con los tiempos cumplidos, avanzamos en proyectos que buscan integrar aún más el río con la ciudad. El Parque Lineal Metropolitano Sierras Chicas, por ejemplo, que conecta el río Suquía, que está allá, con el dique La Quebrada. Va a atravesar las localidades entre medio y vamos a compartir ese parque lineal junto con Villa Allende y con La Calera. También han venido a disertar mis colegas alcaldes. El objetivo es revalorizar los cauces, sumar más a espacio público de calidad, mejorar la movilidad de los peatones y también de los ciclistas y generar nuevamente ese punto de encuentro que potencie la vida comunitaria. Pásame la última, Fede. Otro ejemplo, claro, es lo que venimos haciendo desde que comenzamos la gestión y es la recuperación de los espacios públicos, de los balnearios y de los bordes del río. Esto apunta a darle nuevamente el valor a esos espacios que son representativos de la identidad urbana y también estamos impulsando la creación de nuevos espacios que sean accesibles y funcionales, transformando estos lugares en un punto de encuentro para la comunidad. En definitiva, mis queridos, conceptualmente para cerrar, el futuro de Río Ceballos, como también de cada una de sus localidades, en ese sentido depende de su capacidad para amalgamar río y ciudad en un único proyecto en común, donde la naturaleza, la cultura y la ciudadanía se reconozcan mutuamente como condiciones necesarias para el desarrollo sostenible. Con esto me despido y les agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado. Ezequiel, muchísimas gracias. Permitime una cosa, Carlos. Tengo un humilde presente que quería entregar al alcalde Hugo en nombre de Río Ceballos y también hacer entrega de la bandera de mi ciudad. Muchísimas gracias, gracias alcalde. Tender puentes, de eso se trata. Confluir en ideas. No se va a tener que creer que para usted no tengo, ¿no? Carlos, querido, un placer. Querido Becker, te dejo el micrófono caliente. Y al Fede, que ya debe tener mucho de esto, porque Fede es amigo, es colega y vecino. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Y por ese regalo que ahora el alcalde va a pasar fila por fila compartiendo. Y felicitaciones por ese impresionante legado que le están dejando a esta generación y esa herencia que le están dejando a generaciones futuras. Muchas gracias. Bueno, ahora cerramos este panel con otro invitado de lujo, que es Germán Becker, que es un ingeniero civil con mucha trayectoria, pero además es el jefe de gabinete de la ciudad de Santiago de Chile. Y él nos va a hablar de los desafíos que se presentan o que presenta el río Mapocho, que es uno de los dos ríos junto con el río Maipo que atraviesa la región metropolitana de Santiago de Chile, que es una región con más de 7.7 millones y medio de habitantes. Nos vas a contar temas interesantes de cómo van a proteger esos ecosistemas, cuáles son esos esfuerzos que están haciendo para proteger esos ecosistemas fluviales en unos entornos de
cambio climático, sequías y un crecimiento de la mancha urbana. Todo tuyo, Germán. Muchas gracias, Carlos. Saludar a todas, a todos. Agradecerle a Ezequiel. Lo siento, alcalde, no trajimos ninguna bandera de Santiago, pero para la próxima se lo prometo que se la voy a traer. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Edna González también por invitarnos a venir acá a este foro tan importante. La verdad estamos muy contentos de participar y representando a la ciudad de Santiago, la capital de Chile. Vamos a hacer un pequeño contexto para partir. La región metropolitana de Santiago son 6 provincias, tiene el 41% de la población del país, aproximadamente 8 millones de habitantes, el 45% del Producto Interno Bruto, y la verdad es que es la región lejos más importante de Chile. Está cruzada por 2 ríos que, si ustedes ven, van de derecha a izquierda, o sea, de cordillera a mar, como todos los ríos en Chile. Y el de arriba es el río Mapocho y abajo está el río Maipo, que es un río más grande que el Mapocho y en el cual desemboca justamente el Mapocho 50 kilómetros después de Santiago. Entre ellos se ve el canal San Carlos, que es un canal hecho a mano en ese tiempo, en el tiempo de la colonia, y después se terminó después de la independencia de Chile en 1820. Lo terminó el general O'Higgins, que es nuestro padre de la patria, y la verdad que es un canal que se usaba para regadío, para regar 100.000 hectáreas. Ahora ya no se usa tanto para eso, solamente se riegan 15.000 hectáreas, pero se usa mucho para recolectar aguas lluvias que vienen desde la cordillera y de alguna manera podrían causar estragos como los que pasan en Córdoba o que pasaron en Córdoba lamentablemente. Acá tenemos la comuna de Santiago, que es una comuna de la región metropolitana. Tenemos 517.000 habitantes. La mayoría son personas que viven en departamentos. 7 de cada 10 personas viven en departamentos y tenemos todos los monumentos más importantes, toda la parte cultural está en el centro de Santiago, está la catedral, está el Palacio de Gobierno, están los tribunales de justicia, prácticamente toda la parte central del tema público está en la ciudad de Santiago de Chile, que es la que estoy representando yo ahora. Por el lado norte de la comuna pasa el río Mapocho. Aquí vamos a ver un poco la relevancia del territorio, la relevancia hídrica. Estos son ríos distintos a los que hemos visto estos días. Hemos estado viendo el Sinú, ¿no es cierto?, el río el de La Plata, para qué decir, el río Magdalena. La verdad que son ríos distintos, son flujos laminares. Nosotros tenemos ríos con escurrimiento de torrente, porque bajan muy rápidamente desde la cordillera hacia el mar y prácticamente son muy buenos en el sur, sobre todo para hacer rafting, pero navegable es muy difícil. El presidente Piñera en un momento intentó hacer una parte del Mapocho navegable, pero era al final ya mucho más hacia la costa, donde el terreno es más plano. Pero en Santiago, la verdad que el Mapocho viene bastante fuerte y es imposible que pudiéramos hacerlo navegable por mucho que pusiéramos diques o cosas de ese tipo. Pero de todas maneras es un río muy importante y por algo Pedro Valdivia, cuando llegó a Chile, fundó la ciudad de Santiago en 1541 al lado del río Mapocho. Habían canales hechos por los incas en ese tiempo y se usaba para regar y se usaba como abastecimiento de agua. Estamos hablando del siglo XVI. Acá tenemos un poco lo que ha ido pasando con el río Mapocho. Al principio era bastante ancho el cauce, como pueden ver ustedes en la lámina de la izquierda, y además había una parte del río Mapocho que se iba a través de la Alameda. Si alguien ha estado en Santiago, la Alameda Bernardo O'Higgins es muy estructurante, es la calle principal, es como 9 de Julio en Argentina, y la verdad es que ahí pasaba un brazo del río Mapocho. Después ya eso se cerró y se empezó a encauzar el río, porque la verdad es que causaba muchos estragos cuando bajaban estos aluviones o había mucha lluvia. Era algo parecido a lo que les pasa a ustedes en Córdoba. Así que ahora está prácticamente muy encauzado con los tajamares del Mapocho que se hicieron acá
para poder lograr que el río no inundara la ciudad completa. Ahí vemos un pequeño video que es del año 1982, cuando el río Mapocho trajo bastante agua y la verdad que se llevó casas, se llevó muchas cosas, y este es un video emblemático que había de ese tiempo. Como pueden ver abajo también se ve que el río venía con mucho caudal, pero a la vez con mucha velocidad el agua. Bueno, y ahora cambiamos la imagen y vamos hacia la nueva mirada que tenemos acerca del río Mapocho. Y aquí podemos ver a la izquierda, ¿no es cierto?, una corrida que se hace río arriba, que la hace una empresa amiga, que justamente después vamos a hablar de esa empresa, y hacen una corrida río arriba del Mapocho, participan miles de personas y lo pasan muy bien, me imagino, porque yo nunca he corrido ahí, ni creo que lo pueda hacer ya a esta altura y con este físico, pero la verdad es que creo que es muy, muy importante. Después tenemos niños de los colegios que vienen a limpiar la ribera del río, y también se hizo una cicletada por todo el lado del cauce del río Mapocho. Se hacen cicletadas normalmente donde van las familias, y es un tema de modo de integrar el río a las personas, que el río esté frente a la gente y no de espalda a la ciudadanía. Este es un proyecto que a mí me gusta mucho, es un proyecto quizás el más importante para el río Mapocho. Son 200 hectáreas de parque al lado del río, todo el eje estructurante del río, cuando pasa por la región metropolitana, va a ser un parque. Ya tenemos el 94% hecho, faltan un par de kilómetros, son 42 kilómetros de parque alrededor del río Mapocho. Esto obviamente va a mejorar la calidad de vida de la gente, vamos a hacer más resiliente para la temperatura, ¿no es cierto? El río va de alguna manera a morigerar la temperatura, y la verdad que es un proyecto muy importante que ha trascendido los gobiernos. El presidente Piñera el año 2019 lanzó este proyecto y ya prácticamente se está terminando en el actual gobierno, así que estamos muy contentos de que este sea un parque natural al lado del río, y esperamos que la gente ahí ya se vaya acercando cada vez más a su río. Otro tema que quería contarles acerca del río Mapocho es que todas estas comunas que ven ustedes aquí, Lo Barnechea, Vitacura, Providencia, Santiago, Quinta Normal, Cerro Navia y Pudahuel, están pidiendo que el río Mapocho, solicitando que el río Mapocho sea declarado humedal urbano. Esto es muy importante porque con esto se pueden conseguir recursos, hay una serie de temas que se pueden mejorar. Y para lograr esto se tenía que tener el río limpio, y la verdad es que el río Mapocho, y lo digo con orgullo, es quizás el río más limpio de Sudamérica. Estuve recién conversando con algunos amigos que me explicaban este tema, y la verdad es que el agua está totalmente limpia. Para eso la empresa Aguas Andinas, que hay una amiga aquí mía que está acompañándonos, hicieron un túnel de 19 kilómetros donde captaron todas los desagües que habían hacia el río. Toda esa agua se trató, fue una inversión muy muy grande de más de 1.200 millones de dólares, pero se logró que el río estuviera libre de coliformes, libre de todo este tipo de cosas, y la verdad es que alguien me decía ahí que se podía tomar el agua, pero no voy a hacer la prueba, porque creo que a lo mejor no me iría tan bien, pero que trae mucho sedimento de la cordillera, por eso. Pero en general el río está muy limpio, y eso es uno de los argumentos con los cuales se está pidiendo que sea humedal urbano para recuperar la biodiversidad, la flora, la fauna original del río. Aquí vemos lo que implica que fuera humedal urbano, ¿no es cierto? Tendríamos mayor protección legal para hacerle frente a intervenciones que quieran cambiar el río, se puede conservar la biodiversidad, se puede tener acceso a recursos públicos mucho más fácil cuando es humedal urbano, y la verdad es que creemos que es muy, muy importante que el río Mapocho logre ser declarado humedal urbano. Aquí vemos algunas de las especies que hay en el río Mapocho.
Ahí se ve ustedes pueden pensar que es como un castor así, pero es un coipo chileno que se había desaparecido del río y ahora está volviendo. Ya lo han visto varias personas, me contaban, y en realidad está volviendo en la parte más alta del río, pero esperamos que vaya bajando y llegue próximamente a Santiago. Es una especie de castor, pero es un coipo. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis, porque estoy muy orgulloso que en la convención Ramsar haya nombrado a una ciudad chilena como la primera ciudad de Latinoamérica, como la ciudad humedal, que es Valdivia. Tiene más de 100 humedales y la verdad es que es un orgullo para Chile tener esa primera ciudad, una ciudad en el sur de Chile, muy bonita, con un río más parecido al río Sinú, porque está al lado de la desembocadura. Valdivia está como a 10 kilómetros de la costa, por lo tanto ahí sí los ríos son un poco más mansos y más profundos, pero estamos muy contentos por eso. Eso fue este año, por eso lo estoy contando. Después aquí hay unas imágenes de Santiago, que la verdad las pusimos un poco para mostrar lo que es Santiago, para lo que no. Ahí está el río, ahí hay parque al lado, si se fijan, al lado del río. Bien. Bueno, para lograr todos los objetivos que estamos hablando, de mejorar las condiciones del río y poder tener un mejor futuro con el río, la verdad es que tenemos muchos instrumentos. Uno, el Plan de Desarrollo Comunal, algo que ustedes están haciendo también, que ya se hizo, está hasta el 2034, que de alguna manera ordena todas las construcciones que se hagan en la comuna y se hace con mucha participación ciudadana. La gente opina. Eso hace que se demore, a veces demora 1 año, 2 años, pero la verdad que el Pladeco para nosotros es muy, muy importante. Hay otro plan que es de acción comunal de cambio climático, que también lo acabamos de terminar y creemos que va a ser muy importante en todo el tema hídrico. Este plan trae justamente algunas partes que tienen que ver con ahorro hídrico en Chile, en Santiago y hacia el norte. La verdad que el agua es un problema, o sea, la falta de agua es un problema. Nosotros tenemos poca agua, por lo tanto tenemos que tratar de ahorrar agua y en eso estamos concientizando, trabajando con la gente, con los jóvenes. Aquí hay, por ejemplo, un monumento que se hizo ahí, es como una llave, ¿no es cierto?, que se abre y bota desecho. Eso se puso en algunos colegios y la verdad es que estamos tratando de que los jóvenes se den cuenta que hay que cuidar el agua. En la municipalidad tenemos ya un 30% de ahorro de agua en los últimos 4 años, diría yo. Así que estamos contentos, esperamos seguir en eso. Y con el cambio climático, que ojalá no se siga acentuando, esto se va a poner a lo mejor peor. Bueno, ahí mostramos algo de la gestión ambiental que estamos haciendo con los jóvenes. Estamos haciendo reciclaje, compostaje, huerta urbana, capacitación, de todo tipo de cosas, especialmente con la juventud, que son el futuro, ¿no? Aquí esta foto la pusimos porque estamos tratando de cambiar un poco los parques, la arborización de los parques, poniendo más flora natural, flora originaria de los lugares que necesitan un poco menos de agua también. Y por eso estamos tratando de cambiarlo, para no tener que gastar tanta agua en los parques. Además, acá tenemos un problema porque la foto de la derecha, ¿no es cierto?, probablemente sea en invierno, donde algunos árboles tienen hoja caduca, entonces se ve un poquito menos verde, pero es por eso. Bueno, y finalmente decirles que, bueno, aquí traje una frase del alcalde: la apuesta de Santiago es clara, que el río nos una, no nos amenace. Para eso estamos transformando el río Mapocho en un eje de seguridad hídrica, paisaje urbano, patrimonio ambiental de todos y esperanza compartida. Esto lo puso el alcalde antes de que viniera. Así que muchas gracias a todos y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Germán, y felicitaciones por lo que han logrado con el río Mapocho.
Para cerrar y a manera de conclusión, muy rápido, aquí tomé algunos apuntes mientras mis colegas estaban hablando, veo 3 líneas claves subyacentes a los mensajes de cada uno de los 3. Uno es la naturaleza o el espacio de encuentro, como dijiste, Ezequiel, como infraestructura viva. El otro tema transversal es la participación o compromiso ciudadano, como dijiste, Federico. La participación ciudadana y la cultura son tan importantes como la ingeniería. Entonces, esta apropiación de la naturaleza y de los proyectos y las iniciativas que surgen de cada uno de sus municipalidades. Y finalmente, la gobernanza, o como dijiste, Germán, el río como oportunidad, la gobernanza y la innovación son fundamentales para transformar esas buenas ideas en proyectos concretos. Y aquí, alcalde, me despido y tomo la vocería por mis colegas, alcalde Hugo, para agradecer por la invitación y por este gran evento que creo que una vez más pone a Montería en el mapa y nos da una ventana para mirar todas esas iniciativas tan interesantes. Gracias. Agradecemos la presencia y la conversación de Federico Zárate, Ezequiel Lemos, Germán Becker, moderados por Carlos Salazar. Y nos preparamos en unos segundos para darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada.